Dios misericordioso, te damos muchas gracias porque podemos estar en este momento aquí, dispuestos para leer, meditar y reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que obres en medio nuestro, que manifiestes tu gran amor y misericordia, tocando nuestros corazones, ayudándonos a comprender tu voluntad. Trae, oh Señor, edificación, trae consuelo, y toca los corazones de aquellos que aún no han comprendido el amor de Cristo, experimentando la salvación. Pedimos, Señor, que podamos gozarnos y alegrarnos al ver la obra de tu palabra en nuestros corazones, tu Santo Espíritu, aplicándola en nuestros corazones para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, y abramos nuestras Biblias en San Juan, capítulo 20. Estuvimos meditando en el sermón anterior en el tema tan importante en la Escritura, que es la resurrección de Cristo, tan importante para nuestra fe. El Señor se levantó, como cantamos recientemente, al tercer día, y gracias a esa resurrección, nosotros podemos gozarnos en la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Meditamos allí que fue María Magdalena, esta mujer, la que fue al sepulcro junto con otras hermanas, otras siervas del Señor, y se dio cuenta que la piedra había sido removida. Corrió ella y les avisó a Pedro y a Juan, los cuales corrieron también hacia el sepulcro, y como meditamos, versículos 1 al 10, aunque Pedro salió primero, Juan llegó antes. Juan se quedó parado enfrente del sepulcro, quizás con cierto temor de ingresar, mirando para adentro, pero Pedro ingresó y vieron que estaban allí los lienzos, que estaba allí el sudario, pero no estaba el Señor, porque el Señor había resucitado. Luego entra Juan y nos dice la Escritura que él creyó. Pero entonces la historia original había comenzado con esta mujer, con María Magdalena, que de una manera especial el evangelista Juan se enfoca en ella, aunque había allí otras mujeres. Pero esa María Magdalena, dijimos en su momento, fue la mujer de la cual habían salido 7 demonios, una mujer que vivió en la esclavitud del pecado y de las fuerzas del mal, pero la gracia de Dios se manifestó en ella para su salvación, para su liberación. Ella sin duda tenía una vida piadosa y devota de Cristo. Por eso había estado cerca de la cruz en el momento de la muerte del Señor, y también ahora se disponía en el primer día de la semana, después del día de reposo, a llevar esas ofrendas de especias aromáticas como tenían la costumbre los judíos. Esto lo hacían aquellos que tenían afecto por la persona que había partido. Era un momento de duelo para esta mujer, María Magdalena, que tenía un gran aprecio por el Señor, por lo que había hecho en su vida, por todo aquello que le había enseñado y ella había aprendido de él. Y es entonces el momento en el que María va al sepulcro, luego de que Pedro y Juan ya habían salido de allí, y es posible que no se haya encontrado con ellos en el camino, porque no nos relata esto la Escritura, y aún ella no estaba pensando en la resurrección. Entonces pongámonos a pensar por un momento en esta situación. Ella va con el duelo, con el dolor de la pérdida, hasta ese momento, como se entendía, de su maestro, de su Señor, de su libertador. Y sabemos que es un momento difícil, aquellos que han perdido un ser querido, un familiar,
hay mucha tristeza en el corazón. Encima ella tiene esta congoja de haber llegado allí y haber visto la piedra removida y haber pensado que movieron al Señor a otro lugar. Bueno, el texto aquí nos hace ver que María estaba triste, estaba llorando y mira hacia adentro del sepulcro. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Entonces tenemos en nuestro texto estas instancias. En primer lugar, María llegando al sepulcro, encontrándose allí con los ángeles y luego teniendo su encuentro con el Señor. Podemos identificar entonces en los primeros versículos, las emociones fuertes que marcan este momento. Como dije antes, María estaba con el llanto de la pérdida de alguien a quien amaba, pero también ahora con la congoja de que lo habían, según su entendimiento, sacado de la tumba o del sepulcro. Ella se queda afuera llorando por un momento, pero luego mira adentro, algo así como lo hizo Juan, que estaba mirando hacia adentro desde afuera, sin animarse a entrar. Pero vemos que miró lo suficientemente adentro como para darse cuenta de que allí había dos ángeles. Estos dos ángeles habían sido vistos por las otras mujeres. Recuerden que en el Evangelio de Juan se nos habla de María Magdalena, pero en los otros evangelios nos dicen que habían otras mujeres. Entonces es posible que cuando ella volvió para avisarles a los discípulos, a Pedro y a Juan, las otras mujeres estuvieron allí en el sepulcro. El Evangelio de Mateo y de Marco hace mención de solo un ángel. Y estos evangelios, Juan y Lucas, mencionan dos ángeles. Algunos intentan decir con esto de que hay una contradicción, pero es simplemente el relato bíblico limitado al enfoque que se quiere dar, como también aquí solo se menciona a María Magdalena. Ahora es interesante pensar en estos dos ángeles. Un ángel estaba a la cabecera y el otro a los pies de donde había sido colocado el cuerpo del Señor. No es necesariamente una interpretación, pero sí nos hace pensar en el propiciatorio y en esos dos ángeles que estaban uno en cada extremo. ¿Recuerdan ustedes que
En el templo o en el tabernáculo antes había dos lugares, dos sectores, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía una cubierta que era llamada propiciatorio. La propiciación era un acto por medio del cual se calmaba o se aplacaba la ira de Dios contra los pecadores. Por eso era necesario realizar un sacrificio de un becerro en el día de la expiación, año tras año, para que la sangre de ese animal fuera derramada sobre el propiciatorio y entonces se realizase esa obra de propiciación por medio de esa sangre. Entonces así se aplacaba la ira de Dios año con año. Pero la Biblia nos habla de que Jesús es nuestra propiciación. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 26 dice que fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Como les digo, hermanos, no es esta una interpretación de que esos dos ángeles hagan una referencia al propiciatorio, pero simplemente nos hace pensar y nos hace recordar en esta posición, porque los ángeles en el propiciatorio estaban con sus alas extendidas, uno frente al otro, en cada uno de los extremos. Nosotros vemos aquí esos dos ángeles sentados, como si esa tarea ya fue cumplida, y efectivamente fue cumplida, porque Cristo es nuestra propiciación. Y aquí ya podríamos tener una reflexión. Pensemos en la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, el sacrificio esperado, el Mesías. Ya no es más necesario más sacrificios por el pecado, porque Él es nuestra propiciación. ¿Es Cristo Jesús tu propiciación? Alguien puede preguntar, decir, pastor, ¿cómo puedo saber eso? Piensa si tú tienes fe en la sangre de Cristo. Para tener una fe verdadera, una fe que funciona como ese medio para la salvación, es necesario primero que haya una clara convicción de pecado y arrepentimiento, pero también una confianza de que el Hijo de Dios, de que Cristo Jesús vivió una vida perfecta, satisfizo la demanda de la ley de Dios que nosotros no podemos cumplir. Y de ese modo, entonces, podemos obtener la justificación. ¿Tienes tú esa fe? Nos dice la palabra en 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es la propiciación para nuestros pecados. Cuando hoy el hermano hablaba de la santificación y nos recordaba al publicano golpeándose el pecho, él decía, sé propicio a mí, pecador. Por medio de Cristo somos propicios a Dios. Él es nuestra propiciación. Ahora, entonces ella ve a los ángeles, volviendo a la historia de María Magdalena, ve a los ángeles y ellos le hablan en forma de pregunta. Ellos querían que salga de sus palabras la causa de su llanto, la causa por la cual ella estaba triste y estaba en angustia. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Yo me pregunto en este punto si
María Magdalena evidentemente se había dado cuenta que eran ángeles. El relato nos hace entender con claridad que eran ángeles y nos dicen que estaban allí con vestimentas blancas que no podían pasar desapercibidas, pero no vemos gran sorpresa en María acerca de estos ángeles. Es interesante pensar en la enseñanza de los ángeles en la Biblia. Son descritos como espíritus ministradores enviados en servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son siervos de Dios para nuestro bien. Es cierto que la presencia angelical fue visible y de una manera mucho más especial en los momentos claves de la historia de la redención. Podemos pensar en el nacimiento del Señor, cuando los ángeles dieron los anuncios. Podemos pensar en la pasión y muerte del Señor, cuando los ángeles estuvieron allí fortaleciéndolo en el huerto, y también ahora en la resurrección. Pero podemos confiar entonces que los ángeles son siervos del Señor, quizás aunque no con una presencia visible, están actuando en beneficio de los creyentes. Es posible que los ángeles muchas veces estén haciendo cosas a favor nuestro y quizás muchas veces no nos demos cuenta de eso, quizás porque no los vemos. Pero el Señor los tiene para la bendición de aquellos que son herederos de la salvación. Y si somos herederos de la salvación, esos espíritus son espíritus que están trabajando para nuestro bien. Y eso es un motivo de dar gracias al Señor. Así como hablamos el domingo pasado de los espíritus malvados que intentan atrapar a las personas y dominarlas para la esclavitud, para el pecado, así también hay espíritus buenos que son siervos del Señor, que dan gloria al Señor y que están para el servicio de Dios a favor de los santos. Ahora, si pensamos en la respuesta de María a estos ángeles, entendemos que ella estaba pensando de que habían movido al Señor por alguna causa que no necesariamente tenía que ser algo fuera de lo normal. Ustedes saben que luego los religiosos levantan toda una especie de murmuración y de engaño, haciendo creer de que habían robado el cuerpo del Señor. Pero no es este el sentir de María. Seguramente ella pensó que cuando ubicaron al Señor en el sepulcro, en ese lugar que estaba cercano a donde había sido crucificado, había sido porque era cercano y además porque se acercaba el día de reposo. Por eso ella lo toma con naturalidad y tiene tristeza pensando que habían quitado el cuerpo del Señor y no iba a tener entonces una sepultura definitiva, adecuada. Por eso dice en sus palabras que no sabe dónde lo habían puesto. Ella actúa entonces con naturalidad. También nos dice allí el texto que versículo 13, porque se han llevado a mi Señor y no sabe dónde lo han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió, o sea, se da vuelta, posiblemente quizás como saliendo desde el sepulcro donde estaba viendo a los ángeles. Y es en ese momento donde ve a Jesús. Pero tampoco piensa ella que es Jesús. Ella lo confunde con el hortelano. Un hortelano era un jardinero o un agricultor. Era la persona que se encargaba de cuidar ese huerto. Posiblemente él entonces, como hortelano, había sido el que había removido el cuerpo del Señor de acuerdo al entendimiento de María. Entonces, la primera pregunta que Jesús le hace va a emular la pregunta de los ángeles. Y le va a decir: mujer, ¿por qué lloras? Notemos estas dos preguntas, tanto los ángeles como Jesús
Y especialmente en el caso de Jesús, sabemos que él sabía la causa por la cual María estaba llorando. Pero sin embargo, hablan a ella para que ella exprese la causa de su angustia. Pero Jesús agrega una pregunta más. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Y esto es claro, ella quería saber dónde estaba su Señor, pero pensando en un cuerpo allí inerte. Es entonces que Jesús se identifica ante ella cuando le llama con su nombre, y entendemos que con una voz potente, con convicción por los signos de exclamación, María. Y ella se da vuelta y ahí responde también Raboni. Pensemos por un momento, ¿por qué María no pudo reconocer que era Jesús? En primer lugar, porque no esperaba que Jesús hubiese resucitado. Su pensamiento era algo natural, lleno de lógica. Alguien tenía que haber movido el cuerpo del Señor. La razón era que la piedra estaba corrida. Eso fue el anuncio que le dio a los discípulos y entonces la lógica era que si el cuerpo no estaba adentro, alguien lo había movido. Notemos que ella no piensa ni por un momento que lo habían robado al cuerpo del Señor. En segundo lugar, es posible que ella no haya mirado al rostro de la persona que estaba allí, de Jesús, a quien confunde con el hortelano. Recordemos que sus ojos estaban llenos de lágrimas y de dolor. En tercer lugar, nos hace pensar que no debe haber habido una apariencia física diferente en Jesús, ni siquiera vestimentas especiales para poder pasar desapercibido como un hortelano. Porque en caso de los ángeles se nos habla de unas vestimentas blancas. Pero en cuarto lugar, y muy posiblemente esto sea lo más importante, es posible que los ojos de María estuviesen velados hasta el momento apropiado en el que él se quisiese revelar a ella y comprendiera que era Jesús. Y esto nos puede hacer pensar en lo que sucedió con los discípulos camino a Emaús, que fueron por largo trayecto hablando con el Señor sin darse cuenta de que era el Señor hasta que Él se reveló a ellos. Pero llega el momento en el cual Jesús la llama por su nombre. Y a viva voz, con esas exclamaciones, con una voz enérgica, con gran sentido emocional y afectivo. Y María reconoce su voz. Y nos hace pensar también en las palabras del Señor que dijo que Él es el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Realmente no importa tanto si las ovejas ven al pastor, sino más si lo oyen. Si ver a Jesús hubiese sido tan importante para los discípulos, o por lo menos para todos los discípulos, porque entendemos sin duda que los primeros discípulos tenían que verlo al Señor resucitado porque tenían que ser testigos del Cristo resucitado. Pero si hubiese sido tan importante para todos los discípulos de todas las generaciones, el Señor se hubiera encargado de permitirnos verlo por lo menos una vez en la vida. Pero esto no era algo tan importante para todos, solamente para aquellos a los cuales se le había sido concedido ser testigos de su resurrección. Y se nos habla en la Escritura de quiénes fueron los discípulos a los cuales el Señor se apareció. A los testigos, más de 500 hermanos, dice, y el apóstol Pablo dice, y a lo último a mí, como un abortivo, a mí. Pero el Señor no nos ha dejado su rostro o su imagen para que estemos confiando en la vista, sino que nos ha dejado su voz y su llamado por medio de la palabra para que nosotros podamos creer por la fe. Notemos entonces, hermanos,
la voz de Cristo. La voz de Cristo que nos llama personalmente, porque dijo María, para que María pudiera entender que era Jesús. Tiempo atrás también, frente a una tumba, había dicho Lázaro, y ese muerto escuchó la voz de Cristo y salió. Ahora dice María, y María en el momento en que escucha la voz del Señor, conoce que es el Señor llamándole. El Señor llama personalmente. El llamado a la salvación es personal. Sí, hay un llamado general. Hay un llamado por medio de la palabra a todos a arrepentirse y a creer en Cristo. Y puede ser que en ese llamado general muchos escuchen con sus oídos esa voz audible del predicador o ese mensaje en el llamado general de Dios a todas las personas. Pero hay un llamado personal del Señor. No con una voz audible, sino con una voz al corazón, donde el pecador sabe que es Dios tratando con él al punto tal de que puede identificar de que Dios le conoce hasta por su nombre, conoce su persona, conoce sus pecados, conoce sus luchas, conoce su dolor. No pregunta para saber, como si él ignorase algo. Pregunta algunas cosas para que se exprese del corazón. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu dolor? Todos pasamos por angustias, por dolores, por tristezas, por pruebas. El Señor conoce esos dolores, conoce esas angustias. Pero hay una que es la peor y la más grande de todas las angustias. Es la angustia de la carga por el pecado que uno no puede quitar con sus propios esfuerzos, en la cual uno necesita un Salvador. Por eso el Señor quiere que reflexionemos acerca de nuestra condición. Es un llamado personal, es un llamado con amor. Así como el Señor amaba a María Magdalena y se preocupaba por su situación, por sus emociones, el Señor también te ama a ti, conoce tu situación, se preocupa por ti, no es indiferente a todo lo que vives y a todo lo que sientes. Él nos ama. Si no nos amara, ¿cómo habría puesto su vida por nosotros? ¿Tienes duda de que Dios te ama? ¿Piensas acaso que no es por amor que Él entregó su vida y que cargó tu pecado? En tercer lugar, es un llamado con poder. La voz de Cristo que sacó a los demonios de María, la voz de Cristo que levantó a Lázaro de los muertos, es la voz de Cristo que le dice, María, y de repente sus ojos son abiertos y hay fe y hay un corazón dispuesto para seguirle y para servirle y para aprender de él, porque dice, maestro, esas son las palabras, de acuerdo a lo que Juan traduce para nosotros. Dice que ella dijo Raboni, que quiere decir maestro. El Señor te llama personalmente. El Señor te llama con amor. El Señor te llama con poder, porque el Señor quiere que aprendas de Él, que le sigas y que le sirvas, porque Él es Señor. Por eso la respuesta de María también es con signos de exclamación, con emoción. Estaba viendo a su Salvador, a quien pensaba muerto. Estaba buscando un cuerpo, pero está allí vivo, tiene vida, ha resucitado. Y tiene una misión que hacer. Pero notemos que antes acontece algo allí bien interesante. El Señor le pide a María que no lo toque. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Por qué es que el Señor no permite a María que toque su cuerpo?
La explicación que tenemos allí es que él debía subir al Padre y entendemos por esto la ascensión. Ahora, no podemos pensar que era una prohibición absoluta de tocar el cuerpo del Señor, porque podemos recordar que luego el Señor, cuando se aparece a los discípulos, había uno que tenía dudas, que era Tomás, y precisamente cuando el Señor aparece estando con Tomás, una de las palabras que el Señor les dice a Tomás era que toque el lugar de sus heridas y que meta, ¿verdad?, el dedo allí donde habían estado los clavos. También en el pasaje paralelo de este relato, en Mateo capítulo 27, se nos dice que las mujeres, luego que se apareció Jesús, se aferraron de él, de sus pies, ¿no? Se arrodillaron, le abrazaron sus pies. Entonces es más probable que esta expresión del Señor no es literalmente no me toques, sino más bien no te aferres a mí. O en otro sentido, suéltame. Es posible que ella estuviese postrada a sus pies aferrando al Señor, tocando, ¿verdad?, el cuerpo del Señor con ese afecto y ese deseo de pertenencia, de no perderlo nuevamente. Pero el Señor no quiere esto. No porque hubiese nada inapropiado en esa muestra de afecto y de cariño, sino más bien, una vez más, porque Jesús quiere enseñarle a ella la importancia de la fe. Jesús no estaría para siempre con ellos. No era al cuerpo físico del Señor al cual debía aferrarse, sino aferrarse a Jesús con una relación espiritual por medio de la fe. Y es la misma enseñanza que queda claro en cuanto a Tomás. Nada más que él tenía que luchar contra su escepticismo y creer en el Señor y ejercitar así la fe. María, ahora que tenía una gran fe en el Señor, tenía que avanzar en su fe, desprendiéndose del Señor de una manera visible para confiar en el Señor sin verle. Pensemos entonces, hermanos, la reflexión sobre esto. Los creyentes somos desafiados a que nuestra fe crezca. Podemos aferrarnos a algo que puede ser muy bueno, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es mejor. Era muy bueno para María estar aferrada a los pies del Señor. Era el mejor lugar donde podía estar. Pero la voluntad de Dios es mejor. Él iba a ascender a los cielos y el Espíritu Santo iba a descender. Y eso iba a ser aún lo mejor para María. Nuestra fe tiene que crecer. Obviamente, si hay incredulidad, como Tomás, debemos ser creyentes. Pero no por ver con nuestros ojos, porque el Señor dice, bienaventurados los que creyeron y no vieron. Podemos creer en Jesús, en su muerte y en su resurrección sin necesidad de haberle visto, porque creemos en el testimonio de las Escrituras y en el testimonio del Espíritu Santo usando la palabra de Dios. Pero también nuestra fe tiene que avanzar. Puede ser que nos aferremos a cosas en nuestra relación con Dios, pero Dios quiere que crezcamos a un mejor entendimiento. Entonces, vemos aquí que dentro del mensaje que el Señor Jesús envía a María a transmitir, tenemos amplio contenido para meditar. Dice, mas ve a mis hermanos, mas ve a mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En primer lugar, este mensaje que María iría y le diría a las personas es una confirmación de que Cristo ha resucitado.
María daría ese testimonio de que Él estaba vivo, de que lo vio que no estaba su cuerpo, vio allí a los ángeles que le preguntaron por qué lloraba, pero vio a Jesús que también le preguntó por qué lloraba, le preguntó a quién buscaba y ella entonces entendió que era Jesús que hablaba con él. El Señor está vivo. Segundo lugar, que Jesús ascendería al Padre. No sería por medio de la muerte en un sentido netamente espiritual, sino con un cuerpo de carne y hueso resucitado y un cuerpo que ya no muere. Recordemos que el Señor salió de la tumba antes que la roca fuera removida y que los ángeles llegaron para remover la roca para que los testigos vieran dentro de la tumba y no para que Jesús salga. Tercer lugar, Jesús habla de los discípulos como hermanos. Les dice aquí, mas ve a mis hermanos. Y esto es algo totalmente nuevo en la revelación de las Escrituras. Los discípulos por primera vez son llamados hermanos. Y evidentemente en el entendimiento está de que si son hermanos de Jesús y Jesús llamaba a Dios Padre, entonces gozamos de una relación filial con Dios. Entendemos claramente que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, pero nosotros somos hijos de Dios por adopción, por la obra que Él hizo en nuestro favor. El autor de los Hebreos dice en Hebreos 2, 10 al 13, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y ciertamente somos hermanos del Señor, aunque le llamamos más Señor que hermano, y hay también mucha lógica en eso. Pero qué bendición es haber sido colocados en esta posición de privilegio por la obra de gracia de Cristo. Es la primera vez entonces que somos llamados así. Antes habían sido llamados siervos, habían sido llamados amigos, pero ahora eran hermanos. Y es esta la misma palabra que nosotros utilizamos para referirnos entre nosotros en esta relación de hermandad espiritual por la obra de Cristo. Sabemos que tenemos un Padre en los cielos. Por eso dice, decid a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Somos hermanos y tenemos un Padre en los cielos. Tenemos al Dios verdadero. Y eso es por la obra de gracia en la salvación de Jesús. Jesús había enseñado a los discípulos antes, cuando le preguntaron cómo debían orar. Debíamos decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Sin embargo, todas esas enseñanzas iban anticipando esta relación que ahora, por el sacrificio, por la obra de Cristo ya consumada, toman un valor fundamental y de práctica. Ahora los llama hermanos, ahora es su Padre. Esta nueva relación filial y fraternal, característica de la familia de Dios, es maravillosa. Y solamente los verdaderos discípulos de Cristo pueden gozar de eso. Si hay una de las cosas distintivas en un verdadero discípulo es no solamente que diga que Dios es su Padre, sino también cómo ve a sus hermanos. Si realmente lo ve como hermanos en la fe y tiene una conexión y una unidad. Porque muchos quieren pensar en Dios como un padre, pero no quieren tener hermanos en la fe. Y ese rechazo o esos problemas con los otros cristianos más bien muestran una clara separación
de la familia de Dios. Jesús había dicho antes a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, que iba a ir a preparar lugar para ello. Ahora el Cristo resucitado confirma sus palabras diciendo, subo a mi Padre, a vuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, y si Cristo es nuestro hermano mayor, si nosotros somos hijos de Dios, si hemos creído a quien Dios ha enviado, podemos tener esta convicción. Dice Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Estimado amigo, amiga que está entre nosotros hoy, la salvación se llega por medio de la fe. No es tanto decir que usted cree en Dios, es efectivamente que haya convicción verdadera en su corazón de la realidad de la obra de Cristo a la cual usted se aferra con certeza. Y usted entiende que Cristo en la cruz cargó su pecado, pagó el precio por usted. Usted recibe esa salvación. No es algo que se gana con los esfuerzos. No es algo que se gana por medio de rituales o prácticas religiosas. Es una obra de gracia. Pero es una obra de gracia que tiene que acontecer en algún momento en su vida. Algunos no identifican un momento en su vida en el cual fueron salvos. No ven un momento de su vida en el cual hubo una conversión, hubo un cambio de dirección. No hubo un momento en su vida donde hubo un arrepentimiento y una fe en Cristo. Muy difícil que alguien pueda decir con total confianza que es un hijo de Dios si no hubo un antes y un después. Muy difícil que alguien pueda llamar a Dios Padre con sinceridad si primero no se reconoce que en algún momento de su vida no era un hijo de Dios, sino un hijo de ira, y que merecía el castigo y que merecía la condenación, pero escuchó la voz de Cristo llamándole y creyó en la obra de Cristo para reconciliarle con Dios. ¿Ha experimentado usted esa unión con Cristo? ¿Esa relación con Dios? ¿Esa reconciliación con Dios por el sacrificio de Cristo? El Señor permanecería con los discípulos allí por más de 40 días y luego ascendería al cielo. Pero no nos iba a dejar huérfanos. Iba a enviar al Espíritu Santo. Presten con atención lo que dice Romanos 8:14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Podrías preguntarte aquí, ¿soy guiado por el Espíritu de Dios? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Cuando tú piensas en tu propia vida espiritual, ¿te incluyes en ese grupo? ¿Estás entre ellos que han recibido el Espíritu de Dios obrando en su vida? Y como veíamos en la mañana, hay esa lucha y esa batalla entre honrar a Dios y luchar con las cosas de este mundo, con la carne, con las debilidades. Hay un clamor y un anhelo por querer estar bien con Dios, en paz con Dios, corregir y ordenar las prioridades en nuestra vida, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios y no podemos vivir como vivíamos antes. Hay una confianza y una esperanza en las cosas por venir más que en las terrenales, porque esto que dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, nos anticipa las grandes riquezas que hay preparadas para nosotros en el sentido espiritual, que se pueden gozar desde el inicio de la vida cristiana, pero que serán mucho más maravillosas y abundantes en la eternidad.
el Espíritu Santo, el Consolador, estaría con nosotros, estaría con María Magdalena. María Magdalena se quería aferrar a los pies del Señor, pero había algo mejor para ella. Es mejor para nosotros que el Espíritu Santo esté aquí, que Cristo esté en el cielo, aunque su presencia no visible pero real está en medio de su pueblo. Es lo mejor para nuestro bien. Notemos cómo todas estas enseñanzas están entrelazadas. Por la obra de Cristo somos hechos hijos de Dios. Su Espíritu Santo obra en nosotros y da testimonio de que somos hijos de Dios. Pero es esta obra trinitaria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que no inicia en el momento en que Cristo muere, ni siquiera en el momento en que Cristo nos llama, sino que empezó desde antes de la fundación del mundo. Como dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El ser adoptado un hijo de Dios fue algo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero era necesario de que el Hijo de Dios padeciese en la cruz, cargase el pecado y el Espíritu Santo obrara en nosotros para que despertemos a esta realidad espiritual y maravillosa. El texto finaliza con María Magdalena yendo a los discípulos con la noticia de que había visto al Señor y el mensaje que le había dicho. El pasaje de hoy entonces nos hace estar conscientes de varias realidades que son sumamente importantes para nuestra vida espiritual. En primer lugar, la resurrección de Cristo y su victoria al levantarse de entre los muertos. Adoramos al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, el trato personal de Cristo, su llamado personal con nombre a todo aquel que quiere salvar, y posiblemente a alguien hoy el Señor llame con su nombre en el sentido espiritual, y usted será consciente de que Dios conoce su vida, conoce su dolor, conoce sus emociones y trae consuelo a la angustia de su corazón, porque el Señor le muestra su gran amor. Tercer lugar, ¿cómo debe ser nuestra respuesta a ese llamado del Señor? Con amor y con devoción por Él. En cuarto lugar, con obediencia y con servicio, porque si el Señor nos llama, nos comisiona. Ve a tus hermanos, ve a mis hermanos y diles el mensaje. El Señor nos llama para que recibamos todos los beneficios de su obra, pero tenemos un mensaje que compartir a otros. En quinto lugar, la realidad maravillosa de una relación con Dios como Padre, con Jesús como nuestro hermano mayor, pero también nuestro Salvador, también nuestro Señor. Y en último lugar, el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas. Considera estas reflexiones que vemos en esta breve historia de Jesús y María Magdalena. Puede ser que el Señor esté llamándote a ti, llamándote quizás a la salvación. Puede que el Señor esté consolándote en medio de alguna de tus angustias o proveyéndote por medio de la reflexión en esta relación que tenemos con Él. La base teológica y el entendimiento apropiado para que podamos acercarnos a Él, aferrarnos a Él y tener fuerzas espirituales
para cumplir su voluntad. Oremos. Queremos pedirte, Señor Dios, en esta mañana, que esta palabra que hemos meditado obre en todos nosotros para nuestro consuelo, santificación. Quizás también quieras, oh Dios, en tu misericordia, obrar en la salvación de alguien. Oh, que no pase el tiempo y los pecadores que aún no han experimentado la gracia del Señor permanezcan ciegos al gran amor que tú tienes. Abre, Señor, los ojos para que vean a Cristo con los ojos de la fe. Abre sus oídos para que oigan la voz llamándole. Dispone sus corazones para que conozcan de tu amor. Y ayúdanos a los creyentes a considerar, Señor, las riquezas de tu palabra, para que nuestro caminar contigo sea lleno de consuelo y de gratitud.